Vamos a ver si no me traiciona el micrófono este. Buenos días, bendecidos. Me gozo verles, contento. En esta mañana te declaro que eres un bendecido. Que eres un bendecido, que no te rinda, que no importa las circunstancias que tú veas alrededor, no te rinda, no te rinda. Tú das patadas, tú haces de todo. Y tú le dices, Señor, yo no me rindo porque tú estás en mí y somos mayoría, tú y yo somos mayoría. Así que nada, en esta mañana quería saludar allá a todas las personas que nos están viendo a través de la internet, que yo sí sé que son muchas las que nos están viendo. Hemos recibido correos esta semana que quieren saber dónde está la iglesia para enviar visitas y amistades que tienen por aquí en el área. Así que los declaro también ustedes bendecidos donde quiera que se encuentren. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo a través de la internet, que eso es maravilloso. Damos muchas gracias al Señor por esa tecnología de la internet, que de allá bien lejano nos están mirando y nos están oyendo y son bendecidos también a través de la palabra. Así que con nosotros nuestro pastor, bendecido. Qué bien. Vamos a buscar ahí en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a leer ahí del verso 36 al 39. Donde Jesús tiene una reunión ahí con los religiosos de su época. Los religiosos siempre han existido. Y una de las características de estos religiosos, Jesús le dijo, ustedes le niegan la ciencia, el conocimiento a la gente. Y ni lo reciben ustedes ni dejan que la gente lo reciba. Porque el conocimiento es lo que hace libre a la gente, ¿verdad? Y a la vez que la gente es libre ya, entonces el religioso no lo puede manipular a su antojo. Entonces él tiene ahí esta confrontación profética, y al tener esa confrontación ahí trastorna la mente de esta gente, les crea una catástrofe en la teología que tenían establecida ya por más de 1000 años. Recuerda que esta gente que estaban encargados de la religión en los tiempos de Jesús, venían del pacto mosaico, del pacto de la ley. Todavía en los días de Jesús, de acuerdo a Gálatas 4:4, que dice que Jesús nació de mujer bajo la ley y que el fin de la ley fue Cristo. Todavía lo que imperaba ahí en los días de la carne de Jesús, en los días donde él ministraba, era la pura ley de Moisés. En esos días, pues por supuesto no habían iglesias, lo que habían eran sinagogas. O sea, ahí en los evangelios no habían iglesias. Y entonces Jesús es el primer personaje en la historia que comienza a crear un trastorno en la escuela teológica de esta gente, con el propósito de irlos llevando a este nuevo conocimiento del pacto, del nuevo pacto, de la dispensación de la gracia. Y todo religioso que tú le tratas de aclarar que no es como ellos lo han estado haciendo hasta ese momento, no va a seguir haciéndolo así, porque diga, Dios es soberano, y que Dios decidió por su soberanía que ya de ahí en adelante no iba a ser más así.
Entonces ellos eso los trastorna y por consiguiente responden de una manera muchas veces agresiva. Y la forma en que nos damos cuenta es que de ahí en adelante empezó una persecución en Jesús hasta que lo buscaban para apedrearlo y después esa persecución siguió en los días de Pablo. Y hoy vamos a estar mirando ahí uno de los problemas que tiene la iglesia es que no conoce su historia. La iglesia no conoce su historia. Vamos a hablar un poquito sobre eso hoy, porque si tú observas ahí la Biblia termina, aunque no es lo último que se escribe. Recuerda que esto no está colocado en orden cronológico. Lo último que hay aquí es lo que escribió Juan en el año 90 y pico, pero que sucedió en los años 60 y pico. De ahí se cierra y ya no tenemos más información de lo que es historia. A ver si tú agarras ahí y puedes digerir eso bien. O sea, de ahí en adelante, después de ese año, la historia es la que nosotros hemos sido protagonistas. Okay. Entonces de ahí, desde el año 60 y pico, surge una era que se le conoció como la era del oscurantismo. Y esa era del oscurantismo, donde fue Roma la que agarró y la ley judaizante continuó. Aunque Jesús vino a acabar con eso, ella continuó. O sea, ellos hicieron caso omiso, inclusive, aunque no han tenido templo desde el año 70. Ellos siguen con la práctica en la sinagoga. A ellos lo que le ha sido quitado, o sea, no tienen cómo hacerlo, es el asunto de los sacrificios. Porque no tienen templo, no tienen el altar de bronce donde se mataba el cordero y se derramaba la sangre. Dios ha sido tan bueno con esta gente que le quitó eso. Pero, lo lamentable, lo triste, es que hoy en día haya líderes evangélicos muy grandes. Me refiero, por ejemplo, a un pastor que se llama John Hagee, que sale en el canal de la televisión, sale como 4 veces al día, el gordito ese. Él tiene como unas acciones fuertes ahí por la mañana, por la tarde, por la noche. Y entonces yo lo he oído, no me lo han contado. Veo poco eso, pero hay veces que me detengo a informarme. Ese hombre tiene un proyecto y ha entrevistado inclusive rabinos ahí y está recogiendo cantidades enormes de dinero para cuando se dé la oportunidad de reedificar el templo en Jerusalén. Yo no sé qué va a pasar, ¿no? Cuando estos bárbaros finalmente edifiquen su templo y traigan un cordero. Entonces tú tienes que estar más al día de la historia, porque al tú no conocer historia de la iglesia, tú no sabes ni quién tú eres. Tú sabes más o menos lo que oyes en la radio, lo oyes en la televisión, pero tienes que empaparte de lo que es la historia, de la oposición que ha tenido a través de la historia el que Dios pueda establecer esta palabra de gracia en su iglesia. Vino esa época del oscurantismo, hubo un silencio profético por casi 1000 años, hasta que surgió este otro tremendo hombre, Martín Lutero, de un solo hombre. Y claro, no pudo hacer mucho, pero dejó, diga historia. Y hoy yo te puedo hablar de ciertas cosas que sucedieron que las inició él. Yo no sé, yo no puedo saber de ninguna manera si esta fecha del 2010 y este otro esfuerzo que ha hecho, no esfuerzo, sino intento que ha hecho Dios y esfuerzo que hemos hecho algunos de nosotros por poder quizás establecer lo que Pablo empezó. O sea, que ha sido difícil. Ha habido una oposición satánica con la ayuda de los religiosos evangélicos para que la palabra de gracia no se establezca. O sea, que esto que nosotros estamos hablando no lo comenzamos nosotros.
Lo comenzaron esta gente, Pablo y unos cuantos, diga unos cuantos. Y ya tuviste que después del año 70 hay un oscurantismo ahí, hay un silencio. No se oye hablar más nada de gracia. Roma toma el control por más de 1000 años. Y Roma y el sistema judaizante, estos señores judíos, los rabinos y demás, que no es otra cosa que la mezcla esa del anticristo con la gran ramera que narra el libro de Revelaciones, que no es una cosa que va a suceder en el futuro, sino es eso que comenzó allá. Y ahí persiguieron a Pablo y a los cuantos que se atrevieron a dar la cara. Se atrevieron a dar la cara y entonces hubo cierta esperanza. Hubo cierta esperanza cuando surgió Martín Lutero. Y el mensaje de este Martín Lutero y unos cuantos más, había otro que se llamaba el señor Hus, y otro era Juan Knox, y el otro era Jerónimo, el otro era Calvino, pero según fueron, había otro que se llamaba Wycliffe, y según ellos fueron surgiendo y dando el frente, los fueron matando. O sea, hubo una esperanza en aquellos que amaban la gracia, que aquella era la época, en el año 1517. Exactamente el 31 de octubre, pero la religión, con la ayuda de Satanás y con sus religiosos evangélicos, lograron silenciar aquella voz. Y han pasado, estamos en el 2010, ¿no? Han pasado de 1517 al 2010, van como 500 años. No sabemos si esta será. Puede ser que esta sea. Puede ser que no, que logren finalmente, como somos unos cuantos, solamente los que le hemos dado el frente a esto. Y nuestras iglesias, la gente que viene a escucharnos a nosotros, los que le hemos dado el frente a esto, piensan que las iglesias se llenen como las llenan los evangélicos. ¿Ves? Y esto es un trabajo de uno a uno. ¿Ves? Como ayer yo estaba hablando con Gerardo, creo que fue, y Gerardo le está ministrando a un compañero de trabajo, de negocios ahí, y le está diciendo, todo está en que tú entiendas que yo he sido enviado a aclararte el misterio. Y que tú y yo nos podamos sentar ahí con la Biblia en la mano, sin discutir y sin ¿cómo se llama? Cosas de fanático ni nada, ni pelear, que tú simplemente te dispongas a escuchar la palabra, lo que dice ahí en el pacto de la gracia. Y si fuéramos un poquito más diligentes en eso, aquí hay gente que llevan 15 años aquí y jamás han traído una persona a la gracia. Entonces, la gente que está expuesta al mensaje, aspiran a que entonces el pastor, radio y televisión, estilo evangélicos, entonces llenen las iglesias y entonces finalmente la gente llegue y no sepan ni dónde están parados. Esto se trata de uno a uno, por eso es que te han hecho llamar reliquia. Te han hecho llamar un escogido dentro de los elegidos para llevar a cabo esta palabra. Yo no puedo decirte si esta sea la... Puede ser que la religión, por la negligencia de la gente que ha recibido la gracia, logre silenciar nuestra voz eventualmente. Quizá, bueno, pasó anteriormente, ahí está el Pablo, perito arquitecto, escogido desde antes de la fundación del mundo para predicar este mensaje. Y ahí salió Martín Lutero con 2 pulmones de este tamaño y se enfrentó al papado. Y fue escandalizado frente al papado, que era un asco lo que estaban haciendo esos papas ahí, lo siguen haciendo igual, pero en aquella época era más terrible enfrentarse que ahora. Y fue allí, pero no duró mucho, lograron silenciarlo porque la gente que andaban con Martín Lutero no tenían los pulmones como los tenía Martín Lutero. Entonces, fíjate que han pasado, después que Martín Lutero y ese grupo de gente, incluyendo Calvino, logran silenciarlo, pasaron 500 y pico años antes que nosotros, ¡pum! Un día a mí, yo orando, y allá en la República del Salvador, Dios me ministró hace más de 20 años, y yo acepté la invitación de Dios a hablar esta palabra, pero no sé si logren silenciarnos igual que a esa otra gente, y que entonces mis libros queden ahí para cuando pasen 500 años más. Alguien los agarre por allá y diga, mira, y entonces eso que dentro de 500 años agarren los libros, digan, es que hubo un Jesús y hubo un Pablo y hubo un Martín Lutero y hubo un Barbón.
Y que también diga, pero a esa gente lograron silenciarlos. ¿Eh? Porque yo no sé si tú sabes que sobre mi cabeza hay un precio. O sea, no un precio de, como hacen los gatilleros que le dicen, toma $10,000 y mátalo. Porque hay justicia, ¿no? Y los pueden meter presos. Pero aquí hay contratos. Así que le dicen, ponen un contrato sobre la cabeza ocular. Aquí hay contratos por pastores locales en las emisoras de radio y de televisión. Donde esos contratos dicen que si yo me aparezco, me ha pasado ya 3 veces. O sea, que ya antes por lo menos entraba y después me votaban. Ahora ya no nos dejan ni entrar. Está el contrato puesto ahí porque lo hemos tratado, hemos hecho el contrato nosotros. Y el mismo día de salir nos han llamado que el programa no sale al aire. ¿Cómo así? Y hemos averiguado y es que hay 2 pastores específicamente aquí de la ciudad, Alberto Delgado y Guillermo Maldonado, que tienen contratos puestos ahí. Si Barbón viene a comprar, nosotros lo compramos y pagamos doble. Entonces yo no sé si logren silenciar los religiosos finalmente, esta voz profética de esta otra, de este otro intento que Dios está haciendo y que algunos nos estamos esforzando en llevarlo a cabo. No sé si esta sea la época. Si es la época, no lo va a parar nadie. Pero definitivamente lo que quiero decirte es que debes prestar más tiempo a estudiar historia para saber quién tú eres, de dónde tú vienes, y el trabajo y el sacrificio y el esfuerzo que ha costado que hoy nosotros podamos oír esta palabra de gracia. ¿Qué tú estás haciendo con ella? No sabemos. ¿Okay? Entonces ahí en Lucas capítulo 35, este monstruo Jesús. O sea, yo entiendo que una persona que viene a esta iglesia una vez al mes no debería seguir viniendo. No está para esto. No se está preparando para poder sentar a esa persona y poder hacer el trabajo que el cual se supone que estamos haciendo aquí. Esto no es una iglesia, esto es un centro de adiestramiento. Entonces, este Jesús ahí comienza a crearle un trastorno teológico a esta gente, que a ellos no le cae bien este asunto, y ya desde ahí en adelante le empiezan a poner el ojo y lo empiezan a perseguir. Y ahí en el verso 36 dice, les dijo también una parábola o una ilustración. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿Entendemos ese principio, no? Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. No armoniza quiere decir que la tela cuando está tan vieja no tiene la capacidad ni que ¿cómo es? La aguja agarra ahí cosas, las puntadas que se le van a dar. Se dañó el nuevo y se dañó el viejo. Entonces dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué le está diciendo? Lo que le está diciendo es esto: a ustedes les gusta lo que yo hablo. Pero ustedes quisieran recibir lo que yo hablo manteniendo lo que ya ustedes tienen. Y le está diciendo, no funciona así. Para que ustedes puedan recibir lo que yo hablo, es necesario que ustedes dejen lo que ustedes tienen establecido como religión de hace más de 1000 años. Dice, y nadie echa el vino nuevo en odres viejos. De otra manera, claro, y ellos conociendo cómo funciona todo esto, ellos entienden lo que quizás para nuestra cultura es necesario explicar tanto y dar tanta explicación, que yo no sé si muchas veces vale la pena explicarlo o no, porque la gente lo oye y después no discierne, no logra que esa palabra le eche raíces ahí, de manera que puedan entender qué es lo que se está explicando aquí. Lo que le está queriendo decir que el vino nuevo produce unos gases y que el odre viejo no resiste los gases. No lo resiste, se rompe. Sirve para leche, para aceite, para agua, pero no para hacer vino. Dice el verso 38, más el vino nuevo en odres nuevos. O sea, si tú no eres un odre nuevo y ya dejaste la religión, tú no te aprovechas el vino nuevo. En odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Oído. Y ninguno que beba del añejo. ¿Cuál es el añejo? El viejo. ¿Qué hace el añejo? Emborracha, ¿no?
Y aquí estuvimos viendo la semana pasada, inclusive estuvimos hablando de la semana pasada de borracheras religiosas. O sea, hay una borrachera que el profeta Isaías la habló en Isaías 29, donde dice que están borrachos y no de vino ni de sidra, sino de mandamientos de hombres. Entonces hay una borrachera que es religiosa, que es la que está hablando Jesús ahí, cuando dice, y ninguno que beba del añejo. El añejo es el viejo. Cuando está diciendo aquí viejo, y ellos que están en esa época miran de ahí para atrás, lo que le están mirando es la dispensación de la ley. O sea, lo viejo, de ahí donde están ellos ahí, oyendo a Jesús, de ahí para atrás, lo añejo era lo viejo, y lo viejo era la ley de Moisés. Cuando él le dijo, oye, tú tienes que dejar a Moisés para oírme a mí. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Porque dice, ¿quién dice? Ellos, no lo dice Jesús. Porque dice, ¿qué dice? El añejo es mejor. Entonces no es Jesús el que está diciendo eso, sino son ellos mismos que han estado expuestos al vino añejo. Lee conmigo en Hechos capítulo 17, una vez más. Hechos capítulo 17. Y haz algo con esta palabra. Porque ya tú ves, tenemos contratos sobre nuestra cabeza. Así que si tú aspiras a que venga más gente, tendrás que traerla tú. Hechos capítulo 17. Te perdiste la semana pasada el milagro. El que no vino, convertimos agua en vino. Y me quedó bien. ¿Sí o no? O sea, si me hubiera dado la gana de engañarte y tu piste, te hubiese engañado. Hoy tengo noticia de que lo venden y caro. Y la gente lo paga. La gente es un vino milagroso. Lo venden a $10,000 el vasito. Y la gente lo compra. Y entonces esa página, que yo te voy a dar un consejo, yo veo, porque hay personas aquí que me dicen, pastor, yo creo que debes ver esto para informarte. Yo voy y lo veo, pero yo no te aconsejo que te pases mucho tiempo viendo eso ahí, porque te enferma. Es tanta la porquería que hace esa gente, y es tanta la basura y el engaño que esa gente meten ahí, que te enferma tu mente, te puede poner en un estado de rabia, de frustración, que te va a dar ganas, como me llamó uno que quiere acusar a esa gente. Le digo, tú no tienes que acusar a nadie, hermano, déjale eso en las manos a Dios. Yo lo doy como información. Y la semana pasada ni te mencioné ni te voy a mencionar los nombres, sino te invité a que fueras a la página y vieras con tus propios ojos. Pero los videos, que es lo simpático de esta gente, que hay una gente ahí que yo no los conozco, no sé quiénes son, que por cierto se llaman Vino Nuevo, que ellos, no sé cómo hacen, les mandan una gente con unas cámaras, y ellos lo que hacen es que agarran oídos. Fíjate lo interesante de esto, ellos agarran los videos de esa misma gente, lo que ellos hacen y dicen. O sea, no es un montaje ni nada. Ellos, por ejemplo, ahí hay un video de uno de ellos que está en Ecuador profetizándole a una pastora que va a ser la presidenta de Ecuador. Y le profetiza, eso fue en el 2008. Entonces, la mujer no sacó ni un 1% de votos. O sea, perdió un billetal y la mujer quedó en la quiebra por hacerle caso a este personaje, que es de aquí de Miami. Entonces, esta gente que se están dedicando a coger y subir eso a YouTube, lo que hacen es agarrar lo que ellos dicen y hacen y ponerlo ahí en la internet para que la gente juzgue. Entonces ellos mismos se han sentido tan descubiertos que han mandado a quitar los videos. Pero eso no lo dijiste tú, porque ahora lo quitas. Pues si tú lo dijiste y tú lo hiciste y tú fuiste que convertirte el agua en vino, ¿por qué lo mandas a quitar de la internet? ¿O será que el truco te salió muy mal? Dice ahí en Hechos 17,
pasando por Anfípoli y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, ¿cómo acostumbraba? O sea, que este aclarar del misterio no es de ahora. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Mesías, Él es el Cristo, ya llegó, no hay que esperarlo más. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, ¿qué tenían? Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que ¿qué? Que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Entonces, es posible que hoy sea el último día que yo lea eso, te lo he leído como 5 o 6 veces, con el propósito de crearte una conciencia de que este mensaje que tú vienes aquí a escuchar de mis labios está diseñado para trastornar. Entonces, si tú no estás dispuesto a ser un trastornador, ¿qué haces aquí? Estás mal ubicado. Hechos 18. Vamos a aclararle un poco la conciencia a la gente para ayudarlos a que quizás pues no sigan siendo engañados de la manera que son engañados. O sea, que no se dejen guiar por un personaje, un predicador elocuente, ni que sea fervoroso, ni que hable con denuedo. Los políticos hacen eso. Hechos 18, verso 24. O sea que así como los hay hoy en día, los hubo en aquel entonces, y así como hoy en día hay magos de los trucos, en aquel entonces también los hubo. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. O sea, ya nos dice que es judío. O sea, que él de gracia no conoce nada. Natural de Alejandría, varón como elocuente. ¿Qué es elocuente? Una persona que sabe expresarse. Poderoso en las. Ok, distingue escritura de epístolas. ¿Estamos? O sea, él era elocuente y poderoso en la ley. Era judío, era elocuente, era un tipo que se sabía expresar de una manera impresionante. Dormía a la gente con su elocuencia. Y él era poderoso, pero ¿era poderoso en qué? ¿Qué es las escrituras? La ley. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso. Hablaba y enseñaba ¿cómo? Diligentemente. O sea, tenía una cantidad de virtudes tremendas. Lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía. ¿Qué conocía? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, ¿viste? Y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Viste? Lo agarraron y lo sentaron de uno a uno. Es el sistema, no puede ser de otra manera. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, ¿viste? Refutaba públicamente ¿a quién? O sea, en otras palabras, lo que él antes predicaba, ahora lo refutaba. Porque hubieron 2 personajes llamados Priscila y Aquila que le circuncidaron la conciencia conforme al pacto de la gracia. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, ahora qué cosa demostraba él, por las escrituras que Jesús era el enviado, el Mesías, el Cristo. Ya no era el mismo mensaje.
Ahora mira el capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron esto, mira. Y ellos le dijeron, ¿cómo? ¿Cómo? Ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Si lo que conocían era hasta el bautismo de Juan, no conocían más nada. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Hasta ahí nos enseñaron. ¿Y qué era el bautismo de Juan? Agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Mesías o el Cristo. Cuando oyeron esto, o sea, tuvieron que oír eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, ahora no entendamos lo que ahí, entendamos lo que ahí no dice. O sea, no fue que Pablo los volvió a bautizar en agua, porque ya ellos estaban mojados. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? Lo que les faltaba, el Espíritu Santo, y hablaban, ¿qué? En lenguas y profetizaban. ¿Viste? La mayoría de la iglesia hoy en día está así. En el bautismo de Juan, hasta ahí llegan. Y entonces los únicos que tienen la autoridad para hacer las cosas son los que supuestamente están en los púlpitos. Que hemos visto en las últimas noticias que a veces esos están peor que la gente que está sentada. Lee conmigo Hechos capítulo 8 y Gálatas capítulo 3. Hechos capítulo 8. Y Gálatas capítulo 3. Entonces te aconsejo que no te pases horas ahí metido viendo toda la barbaridad que hacen esta gente. Ve allí como información, mira para que no te cuenten. Y tú juzga por ti mismo. En Gálatas capítulo 3, verso 1, porque es que eso te enferma, te hace daño. Estás metido ahí viendo todas esas porquerías. Porque donde yo veo más el daño es que la gente que se sienta en un lugar como eso, oído, jamás y nunca le puede pasar por su mente que aquel que se hace llamar hombre de Dios los está engañando de esa manera. Es lo más que yo veo en todo esto. Yo me gusta hacer el análisis de las cosas. O sea, la gente que van ahí se sientan porque necesitan una palabra de parte de Dios, necesitan que Dios de alguna manera les revele la palabra para ellos poder seguir adelante. Jamás y nunca pueden pensar que el individuo que está ahí, que se hace llamar pastor y que invita a otro personaje, los puedan estar engañando de la manera que los engaña. Y ahí está cómo se les descubren los trucos. Yo no puedo entender eso, te lo digo honestamente, que cómo es que la conciencia de esta gente puede estar ya tan cauterizada y tan dañada y tan llena de obra, que la obra, para que sea obra, tiene que ser constante y variante. ¿A qué extremos han llegado esta gente que son capaces de hacer estas cosas? Pero bueno, el año pasado, el antes pasado, estuvimos hablando, cuando hablamos de las profundidades de Satanás, antes que pasara estas cosas, estuvimos hablando de eso. ¿Ah? Está bueno. Ahí en Gálatas capítulo 3, verso 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar se traduce hipnotismo o hechicería. Hipnotismo o hechicería. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os hipnotizó? ¿Para no obedecer a qué? O sea, todo mensaje que tú veas que te quita la atención de la palabra es brujería. Si te la ponen
en una botella que se convierte en vino, o si te están diciendo, aquí está lloviendo diamantes, que también le descubrieron el truco. Es un polvo de un material brilloso, que es un polvo, punto. Y lo riega por la alfombra y según la gente va caminando, el polvo se va levantando, pero no es brillante ni es diamante. O sea, se sabe que brilla. Y como la gente está en un lugar que están creyéndole al que está ahí, pero hasta ahora no ha salido nadie que diga, me cayeron 2 en la mano. Lo que hay es polvillo regado. Pero decir, oye, ahora va a caer los diamantes y que la gente pueda recoger, porque yo me imagino que si Dios está haciendo llover diamantes, es para bendecir a sus hijos, ¿no? Ah, pues ya se descubrió que lo echan en el piso, entonces la gente camina y ese polvillo. Nosotros una vez, fíjate cómo es la gente, lo que pasa es que no lo hicimos para engañar a la gente. Era otra época, la situación económica estaba de una manera diferente, y entonces yo dije, yo estaba hablando sobre finanzas y con el propósito de enseñarle a la gente que ellos no podían estar esperando su suplición de nada específico, sino ellos tenían que esperar era de Dios, y Dios podía usar cualquier instrumento para bendecirlos. Entonces yo fui y cambié, no me acuerdo si fueron $2 o $3,000 en billetes de a 100, de a 50, de a 20, de a 5 y de a 1. Y en combinación con Pablo y Julio Nieto, hicimos como especie, agarramos el billete, lo pusimos ahí, envuelto en unas lonas, ahí así. Yo me eché otros paquetes de dinero en los bolsillos, y entonces, con el propósito de hacerle creer a la gente que de donde menos ellos se lo esperaran, podía Dios suplirle. Entonces, en medio de la predicación, yo le preguntaba a la gente, ¿y tú crees que hay un paco de billetes para ti? Y no, qué sé yo. Entonces yo me sacaba el paco de billetes y se lo daba a la gente. Y en un momento de la predicación le dije, ¿tú crees que puede llover dinero? La señal era que cuando yo dijera, ¿tú crees que puede llover dinero? Pablo, allá, que estaba escondido, le dieron un jalón a la lona y empezara a caer todo ese billetaje de arriba, así la gente se volvieron loca, cogiendo su dinero y la cosa. O sea, pero eso nosotros no lo hicimos para engañar a la gente, sino para que la gente creara una conciencia de, efectivamente, se llevaron el dinero, no lo devolvieron. Inclusive había un gordo que lo invitaron de visita y le cayó un billete a 100 y más nunca fue a la iglesia. Yo después estuve acordándome de ese salado gordo como 2 meses. Pues decía, bueno, si por lo menos le hubiese caído a uno de aquí, ¿no? Pero el gordo más nunca volvió y le cayó un billete a 100 y lo andaba mostrando por toda la iglesia así. O sea, que nosotros sabemos que se pueden hacer todas esas cosas, pero no para engañar a la gente. Pues, ustedes entendieron el mensaje. Tanto lo entendieron que no devolvieron la plata. Oye, en una ocasión, tiempos atrás, tú necesitas informarte para que tú sepas las cosas que han pasado. Hubo un personaje que se llamó Jim Jones. Tenía la iglesia más grande de los Estados Unidos. Y hasta la primera dama, la esposa de uno de los presidentes de aquella época, iba allí a que el hombre orara por ella. Y hay hasta películas del Señor, como del propio staff, de la gente que trabajaban con él, disfrazaban a las mujeres de ancianitas y las entraban en silla de ruedas a la iglesia, y cuando el tipo oraba por ellos, la mujer salía brincando como que era paralítica y estaba sana, y cómo tenían micrófonos ocultos, y entonces en la entrada le agarraban el nombre a la gente y le decían, ¿y usted de dónde viene? Porque iba gente de todo el país. ¿Usted de dónde viene? No, yo vengo de Filadelfia. ¿Cómo se llama? Sí. Y viene por alguna razón específica. Bueno, es que a mí el médico me diagnosticó cáncer en el colon. Bueno, crea que hoy Dios la puede sanar. Y entonces, claro, el tipo está predicando, está con ¿cómo le dicen eso? Un apuntador. Lo que le dan a la gente en las novelas que no se ve. Y entonces por aquí le está predicando y le dicen, fila 14, a 105, se llama fulano de tal, viene de tal lugar y tiene cáncer en el colon. Entonces, imagínate,
qué clase de situación hay, cómo se forma la gente que son tan inocentes y tan infantiles, que vienen creyendo cualquier bobería porque no están instruidos en la palabra, y el tipo de momento se detiene y dice, la señora de tal fila, fulana, ¿usted se llama fulana? ¿Usted me conoce a mí? Yo la conozco, usted no. Dios me está mostrando que usted viene con un problema de cáncer en el colon. ¿Será eso verdad o mentira? Eso está aquí, eso está documentado. Eso está documentado. Entonces, la gente que cae en eso son los que están desprovistos del conocimiento de la palabra. ¿Y cómo preparaban a la misma gente del staff y el hombre se escondía un hígado de pollo en la mano? Y le decían, esta señora viene con un cáncer en el estómago, y ahí hacían su espectáculo y su show, y él le metía la mano, y decía, aquí está el cáncer, y aquello, la gente, miles de personas aplaudiendo y todo. Y después que el hombre terminaba su predicación, iba a inyectarse heroína y a acostarse con los varones, con las mujeres. Y entonces, como él le decían el papá, la mujer que le gustaba tenía hijos con todas las mujeres de la congregación, que era un desastre, hasta que finalmente se le descubrió todo y se fue para una isla con un montón de gente y finalmente terminó envenenando a toda la gente y murieron 900 personas. Documéntate. Esto no es nada nuevo. A la gente le gusta que los engañen. Entonces yo me pregunto, yo no sé tú, yo presento esto ante tu consideración y mientras pude estuve en los medios de comunicación, lo dije y por eso fui censurado. Yo pienso que un ministerio que tiene la capacidad de en el momento que le dé la gana convertir agua en vino, bueno, no vamos a decir vino, dicen ellos que es vino, yo sé que es colorante porque aquí lo hicimos el domingo pasado y por cierto me quedó muy bien, muy chévere. También me quedó que estoy animado a subirlo a YouTube, cómo es que ellos lo hacen, para que la gente vea en la internet cómo es que se hace el truco. Esta semana lo voy a grabar. Una gente que por su comando manda a descender diamante molido del cielo y baja, oro. Caramba, yo presento esto ante tu consideración. Si tú puedes, me lo explicas como si yo fuera un chamo de 6 años de edad, que yo soy un infantil que no sé, tú me explicas. Caramba, esta gente no podrán los domingos mandar una guaguita a recoger 8 o 10 ciegos ahí al hogar de los ciegos. Porque si tienen ese poder milagroso para hacer esto, yo creo que tengan poder para sanar un cieguito que está condenado a vivir con un bastón sin poder ver, o poder ir al hospital allí, ¿cómo se llama? El Children's Hospital, donde hay niños con cáncer. Yo pienso que si ellos pueden, como dicen ellos, convertir el agua en vino y hacer que llueva diamante y que llueva oro, yo pienso que si ellos pueden hacer eso, como dicen ellos, también pueden sanar unos cuantos niños de cáncer. ¿Sí o no? Ya, no gente de allí mismo de la iglesia, sino que por eso es que me ponen precio a la cabeza, porque yo en esas campañas que han hecho por radio les he dicho, yo quiero llevar 3 guaguitas. Una de ciego, uno del hogar de Génesis, que tienen gente con SIDA, y otro de niños cancerosos. Y no me han contestado nunca a la llamada, no me han dado permiso para llevar las guaguitas. Entonces Pablo dice ahí, o el Espíritu Santo a través de Pablo, pero caramba, ¿quién es el que viene a embrujarlos a ustedes? ¿Quién es el que viene a hipnotizarlos a ustedes con esa hechicería para que ustedes no crean en la verdad? Entonces, todo mensaje que a ti te quite la atención de que Jesucristo es el Señor, de que toda la exaltación, la gloria y la honra la merece Jesús, ¿ves? Y que tu atención tiene que estar en la palabra. Porque cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, lo que estaba hablando era, sin la palabra nada podéis hacer. Todo aquello que te ponga la atención en un vaso de agua, o en una botella, o en cualquier cosa que no sea la palabra, yo lo declaro por la palabra una brujería y una fascinación.
Por eso estamos tanto en contra de esta cosa de bautismo en agua, porque le pone a la gente su mirada en el agua, ¿ves? En los estanques llenos de orines, que es donde se orina la gente antes que los bauticen. En los tales bautisterios, y la gente poniendo la mirada en un pedazo de pan y un poco de jugo, en vez de poner la mirada en la sangre que Él derramó por nosotros. Todo eso es brujería y hechicería. Y por eso es que nos cuesta trabajo. ¿Será que podrán silenciarnos en esta época? No sé. No sé. Bueno, pero miedo le tuvieron a Martín Lutero. Martín Lutero se levantó el día 31 de octubre de 1517. Yo tengo aquí, mira, un libro que se llama La historia de la iglesia cristiana. No te lo puedo prestar, no me lo pidas. Entonces la herejía protestante era muy violenta. De ahí naces tú. De ahí naces tú. De ahí naces tú, ¿eh? Y entonces, fíjate si la religión es asesina, bruja, hechicera y satánica. Y lamentablemente todos estos sacramentos que estos evangélicos hacen no es nada más que una mala copia de lo que inventaron los romanos. Porque dime tú de dónde sacan ellos eso de Santa Cena. No, la noche que Jesús fue entregado, discúlpame. Perdóname que te disculpe, como dice Cristinito Hernández. Jesús lo que estaba era celebrando la fiesta de la Pascua judía comiendo carnero asado, perdóname. Es una mala copia de una Eucaristía. Todo eso que te hace poner la mirada como que tú vas a recibir algo en ese pan y ese jugo y te lo quita de la palabra, eso es brujería. O sea, ahí tú ves que sale este Martín Lutero que tenía que leer la Biblia abajo de una frazada con una vela, un fósforo escondido así. ¿Ah? Porque si leer la Biblia era prohibido. ¿Por qué será que era prohibido? Ah, porque ahí está la verdad. Y un solo versículo leyó este bárbaro que decía, mas el justo por la fe vivirá. Dijo, ¿cómo? Y se llenó de valor y valentía, echó para adelante los dos riñones. Y hizo un documento y fue a Alemania, los puso públicamente ahí. Y entonces ellos dijeron, con estos tipos no se puede. Esta gente, ¿tú sabes quiénes son estos tipos? Estos tipos son de la misma secta de Pablo. Que esa gente iban unos cuantos, 3 o 4 andaban por allá y trastornaban todo. Acuérdate del tal Jesús, que era él solo y andaba con 12 inconversos y con 12 incrédulos y revolucionó todo. Esta gente hay que pararlos ya. Y explotó eso y lee la historia. Y entonces hicieron la componenda, que es la que yo no quiero con nadie. Tenemos que mezclarnos, total, es un solo Dios. Lo que prevalece es el amor. Entonces estaba el rey Carlos V, estaba el Papa Gregorio X, entonces hicieron la mezcla. Hagamos un matrimonio de protestantes con católicos. Y entonces sacaron al príncipe de Navarra, un príncipe español, con la princesa Catalina de Medici de Francia. Dijimos, hagamos una fiesta. Y en la boda esa noche mataron 120,000 protestantes. Se llamó la batalla de San Bartolomé. Eso es historia, ve la biblioteca, eso está ahí, eso no es barboncismo. Eso es historia. 120,000 en una noche. Y acuñaron una medalla que se llamaba en memoria de la extinción de la herejía protestante. Esa era la medalla. Aquí está la fecha. Mira. 24 de agosto de 1572. Ahí murió lo que Martín Lutero empezó, que duró nada. No duró ni lo que dura un merengue en la puerta de un colegio, duró nada. Del 17 al 72, 60 años duró el furor. De ahí en adelante empezó la Inquisición. Préstame esos libros que están ahí, que tampoco te los puedo prestar.
Mira, la era de las tinieblas, historia de la iglesia. ¿Okay? La era de los altos ideales, que como tú y como yo, o como algunos de ustedes esperan, tienen un ideal de que esto... Pero mira esos ideales que tenían esa gente ahí, mira, después vino la era de los sueños frustrados. No había quien habrá gracia. Entonces, la era de los reformadores, la era de los conquistadores, donde ya los musulmanes agarraron todo poder, la era de los dogmas y las dudas, donde empezaron a hacer versiones nuevas de la Biblia, cambiando toda la verdad de Dios para confundir a la gente. Y mira, Juan Calvino, profeta contemporáneo, pero no duró nada, duró 20 años. ¿Sabes lo que le pasó a Juan Calvino? No llegó a tener revelación sobre predestinación. ¿Sabes hasta dónde llegó? A predeterminismo. Que él cree que si tú ahora vas caminando por ahí y te encuentras en tu camino una botella de whisky, quiere decir que Dios te la puso ahí para que te la tomara. Entonces tú necesitas informarte para saber de dónde tú vienes. Tú estás medio zángano, tú no sabes ni de dónde tú vienes. Yo no sabría decirte, mi deseo sería que sí, que esta fuera la época donde viéramos que la gente, me cuentan, ¿no? Que en estos espectáculos que han hecho últimamente, que es lo que está de moda, ¿no? O creo que va pasando porque se le descubrió el truco. No duró mucho tiempo, me cuentan, iglesias grandísimas, que los que en el espectáculo brincaban y saltaban eran pocos. Hubieron mucha gente que dijeron, no, esto no es de Dios, y cogieron y se... Hechos capítulo 8, verso 9. No sé si sea esta la época. Quizás nos logren silenciar como le hicieron a Martín Lutero y a Calvino y a Juan Knox, como le hicieron a Pablo. No sé. Quizás. Pero el internet uno no se puede engañar en eso. Yo nunca me he engañado. El internet llega al mundo entero. Eso no quiere decir que todo el mundo entero lo está mirando. Pero había un hombre llamado Simón. Hechos 8, 9. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Oído? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿qué decían? Cuando tú no tienes palabra, cualquier cosa para ti es el poder de Dios. Oye, pero sí es preciso ver cómo estas otras gente de la Rosita, esa gente han levantado un imperio, hermano, de verdad. Esa gente sí son grandes y en todos los países tienen unos templos que meten miedo. ¿Ah? Con la bobería de la Rosita. ¿Ah? A ellos no les importa que los critiquen con el vasito de agua por la noche ahí, que parecen unos niños de 14 años, colegiales, los pastorcitos esos, infantiles. Hermanita, ponga su vasito de agua, cuando yo ore por usted se lo toma completo ahí. Oye, con la bobería del vasito. Porque la gente lo que están mirando es el vasito, mira, lo fascinan. La Rosita. Oración violenta, los viernes creo que tienen un culto violento de oración, creo que es. Guerra espiritual. El pañuelo, el baño de sal. Pero ve ahí a Flagler y la 35 para que veas el monstruo iglesia que acaban de hacer ahí. Con la bobería esa. ¿Y nosotros aquí qué? ¿Ah? Y a ellos no les importa que los critiquen, ellos con su vasito de agua, la rosita bendecida, el aceite de Jerusalén,
en una vez vendían pedacitos de madera del Líbano y la gente va allí así, mira. Tráiganme la fotografía. Y para poner la foto de su amado en sal, como los brujos. ¿Tú una vez fuiste a los brujos? ¿Cuántos fueron? Tráeme la foto, si me puedes traer un calzoncillo mejor. Y un pedacito de pelo también. Yo me acuerdo, mi papá se fue de la casa con otra mujer y mi mamá me cogió a mí para trajín. Me decía, cuando se acuesta a dormir, la siesta, le cortas el pelo. Y yo andaba con una tijera, muchachito, cortándole el pelo a papá. Y era para eso. Pues esta gente están iguales. Pero la gente se deja hipnotizar. La gente se deja hipnotizar, se deja fascinar, se deja embrujar. O sea, como no tienen conocimiento, ellos están... ¿Sabes cómo están? Como Jesús dijo, como ovejas que no tienen pastor. Porque esos personajes no pastorean a nadie. Dice el verso 11, mira. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Transición de ley a gracia, todavía esa gente bautizaban. Pero veamos que ahí también había Simón el mago, oído, que también Simón creyó. Ahora mira aquí en Hechos capítulo 13. Entonces, la historia sigue dándonos la razón de que aún esta propia gente se cumple lo que dice ahí Hebreos 13:9, donde dice, buena cosa es afirmar tu corazón con la gracia, no con las obras, que no les aprovechó a los que antes la hicieron. O sea, en Hechos 13, verso 6, hablando del Pablo verso 6 dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, o diga otro, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué hacía Barjesús? Pero les resistía Elimas, el mago. El mismo. Dice, pues así se traduce su nombre. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer el Barjesús, el Elimas ¿Ah? Impidiendo de que el procónsul oyera a Pablo. Esto es el problema. Porque yo pienso que si estos reverendos de aquí no tuvieran miedo a que la gente escuchara, no tuvieran tanta oposición sacándome a mí de la radio. Si tuvieran, pero denme un chance. Sáquenme de mi error. ¿Verdad? Es más, yo sé que algunos de ellos sintonizan de vez en cuando esto se acaba todo, se encierran en su cuarto y sintonizan el internet. Y una vez más públicamente, si no usted va y le lleva la razón. Yo me dispongo a que ellos escojan por lo menos 6 de los más duros. Los más duros, los que más saben, los que más milagros hacen. Que vayamos a la radio o a la televisión, donde ellos quieran, públicamente. Yo voy a ir sin Biblia, voy a usar la de ellos. 10 minutos ellos, un moderador, buscamos un rabino, un cura, un brujo. Que ellos arranquen, digan,
señor Barbón, que no me digan ni pastor, señor Barbón, usted ha dicho 10 minutos, y a los 10 minutos el brujo haga, ¡pum!, campana, le toca a él. Y yo le diga, présteme su Biblia, yo no voy a llevar Biblia. Y que a mí me den 10 minutos también. Estemos ahí 1 hora o 2. Y que le abramos los micrófonos a la gente para que llame y haga preguntas. Yo pago el tiempo. Y que si finalmente, después de la hora y media, 2 horas, ellos tienen la razón por la palabra, porque lo primero que yo voy a hacer es preguntarles si ellos creen y entienden dispensaciones. Me van a decir que sí, porque eso lo estudian todos ellos en el instituto. Sí, bueno, ubiquémonos en la que estamos. Y que ellos, ¿cuál estamos, reverendo? No, estamos en la gracia, perfecto. De ahí no nos va a sacar nadie. Si después de las 2 horas ellos tienen razón, yo te juro que yo me arrodillo allí, que me echen aceite, me hago lo que ellos quieran y oren por mí ya. Y no vuelvo a predicar más nunca. Me siento en la iglesia de ellos a oír y aprender. Mire, haga una cosa para que usted vea que lo que estoy hablando, aunque lo tiramos a bonche para aliviarnos un poco más la vida, ¿no? Porque no es fácil la situación mía personal. Usted que oye radio, que ahora creo que hay 3 radios evangélicas, cuando abran los micrófonos, llame y proponga esto que yo estoy diciendo. Dice el pastor Barbón que él está dispuesto a ir a la radio con 6 de los más duros que ustedes escojan, que él no va a llevar Biblia, que él va a pagar el tiempo y si después de 2 horas él está equivocado, él va a aceptar que ustedes le echen aceite y oren por él. Y que no vuelva a predicar más nunca. Hágalo usted, de parte mía. ¿Estamos? No sabemos si lograrán silenciar esta voz en esta época. Quizás sí, quizás no. Porque no es primera vez que Dios hace el intento y llama a unos cuantos esforzados. Y esos esforzados lo dan todo para poder establecer esta palabra de gracia, pero no. Jesús no pudo, vamos a decir, o no fue. Pablo tampoco, Martín Lutero tampoco. Y ya tú ves cuánto trabajo yo llevo por más de 20 años luchando ahí contra viento y marea, padeciendo de todo, ¿no? Los mayas dicen que el 2012, dice la hermana, se acaba todo el 2012. No sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar. Pero sí te voy a decir algo, y esto sí estoy seguro. Y eso yo te lo he hablado varias veces. No podemos negar que el mundo, no voy a decir Estados Unidos, el mundo está atravesando por unos momentos de crisis como nunca antes se habían visto. ¿Okay? Que lo que esta noche tú ves en las noticias, tú no puedes confiar en eso porque mañana por la mañana es otra cosa. Yo no entiendo, yo estoy bruto, porque por ejemplo, cuando por las tardes yo me pongo a ver las noticias que van a dar el reporte de Dow Jones, que tiran no sé cuántos puntos para abajo y la flecha está roja, yo veo esos como no sé qué cosa, aplaudiendo, tocando la campana y riéndose. Pero no están diciendo que cayó 500 puntos, que todo el mundo perdió el dinero, que hacen esos 4 o 5 mamarrachos ahí aplaudiendo y riéndose. Y tocando campana, como si hubieran ganado la gente el dinero. Entonces, pero sí estoy seguro de que toda esta crisis económica, toda esta crisis financiera, toda esta crisis de los bancos, toda esta injusticia que está pasando, toda esta locura, que todas estas compañías de inversiones robaron, hicieron fraude, hicieron todo lo que les dio la gana y se están saliendo aparentemente con la suya, que ahora los chinos compraron Grecia, y es una locura. Una crisis política, ahora la gente no sabe por quién votar porque todos ofrecen lo mismo. Todos ofrecen bajar los impuestos y crear empleo, pero es que todos ofrecen lo mismo. Usted vota por cualquiera, que cualquiera es bueno. Yo te lo dije una vez y lo estamos viendo. Todo eso es como consecuencia de una crisis espiritual en las altas esferas. Lo que pasa es que la crisis, aunque comienza ahí en lo espiritual, como cuando en la apostasía de la ley los sacerdotes se ponían inmundos, como se han puesto los predicadores de hoy en día. Eso no se veía. Se veía la crisis
donde Dios mandaba que no lloviera y se morían los animales y no había siembra y Dios enviaba hambre sobre la tierra, ¿ves? Se veía el hambre, se veía los animales muriéndose, se veía que no había cosecha, pero no se veía la pudredumbre del sacerdocio hasta después. A mí me da la impresión de que aquí estamos a punto de ver que va a pasar algo. Porque los que han provocado que esta crisis, porque los que están supuestos a gobernar el mundo es la iglesia. Pero cuando la iglesia, los predicadores están viviendo una vida tan corrupta y engañando a la gente, se han convertido en unos estafadores, que eso no se ve. No se ve primero, pero crea como consecuencia la crisis política, la económica, la hipotecaria, la ecológica, la incertidumbre, la guerra, lo crea todo. Pero llega el momento que se satura tanto todo, que entonces Dios dice, ahora yo les voy a mostrar qué fue lo que ocasionó todo esto. Entonces vemos entonces a un Benijín, como ya eso es noticia, que de momento fue a Roma y que a coger un premio del Papa. Y se encontró por casualidad con una predicadora también que se llama Paula White. La casualidad fue que se encontraron en el mismo pueblo, el mismo hotel y el mismo cuarto. Claro, te vas a acordar de mí, eso va a quedar en nada. Eso va a quedar en nada porque ya lo que están manejando en la cadena de televisión TVN es que ella, como ha tenido 2 divorcios nada más, lo está ayudando a él en su divorcio. Eso va a quedar en nada porque TVN no se puede dar el lujo del escándalo. Eso lo van a tapar ellos, lo van a arreglar ellos, como cuando los sacerdotes violan a los niños. Pero ya estamos empezando a ver que la consecuencia de todo lo que está pasando es consecuencia de eso, porque ya estamos viendo a estos personajes haciendo los trucos eso en la televisión. El señor del que convierte el agua en vino lo acaban de meter preso por violar a una niña de 14 años. Entonces Dios está diciendo, toda la consecuencia que tuviste era ocasionado por esto, pero eso no se veía antes, pero ahora yo te lo voy a mostrar para que tú lo veas. O sea, yo no sé si esta es la época que Dios ha dicho, ahora es, pero cuando tú ves a estos predicadores tan envueltos en el protagonismo con los políticos, hermano, eso es caída segura. Y profetizándole a los políticos como este que le profetizó a McCain, que era el próximo presidente, y Popeye no ganó. Y le profetizó a la otra, porque donde quiera que van lo que tratan es de acercarse a los políticos para el protagonismo, para lucir, para aparecer aquí, aparecer allá. Eso es malísimo. Los políticos lo que hacen es buscando votos. ¿De qué vive un político? Por favor. ¿Qué busca el político en la gente? Votos. Entonces cuando un político se acerca a un pastor de esto, no va buscando que el pastor le ore, porque esos no son evangélicos, ni cristianos, ni nada. Son políticos. ¿Tú sabes por qué no hay político bueno ninguno? Porque no son ellos. Ellos pueden tener las mejores intenciones, pero cuando ellos ganan y se meten al sistema, el sistema le dice, oye, estate tranquilo, no venga con historia ni cuentos, aquí llevamos ya 80 años en esto y aquí 4 años para ti, 4 años para mí, y después nos retiramos y aquí tú no puedes ponerte a inventar nada. Así que tranquiliza. Entonces, no importa con el fervor que ese político vaya, no importa las ideas que tenga, cuando cae en la alcaldía, en la comisión, en el Congreso o en el Senado, ahí están entonces las grandes compañías de seguro, y los grandes bancos, y las grandes farmacéuticas, y las grandes compañías que hacen los alimentos, pasándole por abajo a través de los lobistas a todos esos senadores y congresistas para que aprueben las leyes, que tú y yo somos los que pagamos todo eso, porque nos chupan la sangre como Drácula. Entonces, ¿qué hacía ahora Jesús? Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. El procónsul quería escuchar, pero esta gente decía, no, a la vez que este procónsul conozca lo que Pablo predica, se nos acabó el negocio. Este no va a creer más en todos estos trucos que yo hago. Oye, esta gente sí eran buenos. Oye, ahí hay un mago que se ha dedicado en la televisión a descubrir cómo es que los otros magos hacen los trucos. Y dice, wow, oye, pero hacen unos trucos.
Lee conmigo en Hechos 20. Ay, ya se me acabó el tiempo. Hechos 20. Hechos capítulo 20. Acuérdate que cuando el Espíritu Santo, Jesucristo mismo le ministró a Juan que escribiera el libro de Revelaciones, nos dijo que la sinagoga de Satanás y el trono de Satanás estaba dentro de la iglesia de Pérgamo. Te lo recuerdo. Ya lo tengo por aquí. Pérgamo, Pérgamo. Ahí está el trono de Satanás, dice la palabra. Era conocido como el centro de sanidad milagrosa. ¿Qué te parece, no? Todos admiraban, todos se vislumbraban. Ellos la llamaban centro de sanidad milagrosa. Tenían 200.000 pergaminos de filosofía y religión. Era el lugar de los altares más pintorescos. Allí nació el templo de los Escolapios, el Salvador, la diosa Diana, el dios Zeus, así lo llamaban ellos, templo de centro de sanidad milagrosa, y Dios la llama trono de Satanás. Hechos 20, verso 24. Esto dijo Pablo. Esto dijo Pablo ya en el año 58. Dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, él sabía lo que le podía costar, y finalmente le costó la vida lo que él hablaba. Con tal que acabe mi carrera, con éxito, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de qué. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Oído? Y de vosotros mismos, decía Pablo a aquella gente, no yo a ti, ¿no? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra, ayúdame, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y aquí sí me añado yo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Jamás he pedido nada para mí. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Más bien he dado más que lo que he podido recibir. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, acuérdate de la ofrenda del internet, que es lo único que nos queda para poder seguir hablando esta palabra. Y declaro pues que cualquiera de ustedes llama a una de esas emisoras de radio o televisión, a ver si ellos quieren compartir un poco de palabra con nosotros. Por lo demás declaro, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú eres el dueño de las épocas,
que tú eres el dueño del tiempo, que tu palabra profética está ahí vigente diciendo que vendrá tiempo donde la gente tendrá hambre y no de pan, sino de escuchar tu palabra, tu verdad. Nos ha tocado vivir tiempos peligrosos, como dice tu propia palabra. Nos ha tocado vivir tiempos de apostasía, donde la doctrina de demonios abunda dentro de lo que se llaman tus iglesias. Yo declaro en esta mañana, una vez más, que siempre habrá reliquias que mientras nos sea posible, aguantaremos ahí el golpe y haremos lo que hizo Jesús, lo que hizo Pablo, lo que hizo Martín Lutero y otros, porque es lo que nos ha tocado hacer. Ojalá fuera esta la época donde veamos la gracia en todas partes del mundo y a estos farsantes siendo avergonzados delante de todos. En el nombre de Jesucristo, declaro la unción que destruye todo yugo y levanta toda carga sobre este rebaño y los declaro libres de todo engaño y de toda maldad. En el nombre del Señor. Amén. Bendecidos todos.